Listo. Entonces, muchachos, en ese orden de ideas, pues de alguna manera pasar de una economía cerrada a una economía abierta es, mm, o sea, ningún país primero es autosuficiente. Como ningún país es autosuficiente, de alguna manera el comercio internacional genera una interdependencia en el intercambio de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque algunos bienes y servicios nos cuesta mucho producirlos y otros bienes y servicios nos cuesta menos producirlos. Por lo tanto, pues la lógica de la situación indica que vamos a importar aquellos bienes y servicios que nos cuesta mucho producirlos y exportar aquellos bienes y servicios que nos cuesta menos producirlo. Entonces, esa es la lógica del asunto. Por lo tanto, pues obviamente dicha situación genera obviamente una interdependencia comercial. Eso es inevitable, en otras palabras, ¿ya? Pero lo importante es, pues hay que aprender qué determina verdaderamente las ganancias en el comercio, ¿ok? Y cómo la teoría económica plantea un modelo económico para poder determinar en qué debe especializarse la economía de un país, ¿sí? O sea, no porque un país tenga, digamos, toda la disponibilidad de recursos o de factores de producción, por ejemplo, tenga la capacidad de la mano de obra, la tierra, la tecnología, el capital, eso no implica que él pueda producir todos los bienes y servicios, ¿no? Porque no, obviamente hay un recurso que es limitado, que es el tiempo, ¿ya? Entonces no se puede utilizar todo el tiempo y toda la mano de obra para producir todos los bienes y servicios. Por lo que se ha visto de manera empírica es que lo que verdaderamente genera ganancias en el comercio es la especialización de la producción. Y ustedes lo observan mucho en los países asiáticos, que la gran mayoría de los países asiáticos se especializan en los bienes y servicios de alta tecnología, ¿ya? Y en ese orden de ideas, por eso, dicha especialización lleva obviamente de manera natural a que esas economías, por la especialización de su producción, les genere las ganancias en el comercio. Esa es la finalidad, o sea, si a mí no me produce ganancias, yo no tengo por qué realizar un tratado de comercio con otros países. O sea, ese es el objetivo de todo tratado de libre comercio o de cualquier vinculación comercial que generan ganancias, ¿ya? Pero entonces vamos a ver cómo se determinan esas ganancias y cómo se determina la especialización de la producción en una economía cuando pasa de una economía cerrada a una economía abierta. Entonces vamos entrando en asunto, en la clase, muchachos. En ese orden de ideas, haciendo esa pequeña introducción, dice lo siguiente. One moment, please. Dice lo siguiente. Recuerden por allá, en sus cursos anteriores de economía como fundamentos o teoría económica, que ustedes vieron los 10 principios de la economía, ¿sí? Y por allá, en los 10 principios de la economía, existen 5 principios de la economía que expresa que el intercambio permite que todos estemos mejor, ¿ya? ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues obviamente, la gente gana con su habilidad para intercambiar un bien con otro. Recuerden que de alguna manera cada uno de nosotros tenemos diferentes habilidades, diferentes destrezas y conocimientos. Luego, pues que obviamente la competencia genera ganancias de intercambio. Recuerden que un mercado pues, está compuesto por dos elementos que permiten que el mercado trabaje, que es la oferta y la demanda. Y obviamente en una competencia produce tanto ganadores como perdedores, ¿ya? En ese orden de ideas, además, el intercambio va a permitir que la gente se especialice en lo que mejor sabe hacer, ¿ya? Entonces, es importante comprender, pues, en qué debo especializarme, ¿sí? Entonces, para poder entender en qué debo especializarme, pues vamos a plantear un modelo económico para poder comprender en qué debe especializarse la economía de cada país, ¿sí? Y eso está en función de qué. Vamos a ver. En ese orden de ideas, por lo tanto, teniendo en cuenta este aspecto, muchachos, que les estoy expresando acá, que el intercambio permite que todos estemos mejor. Por lo tanto, ¿por qué? Porque obviamente como en el comercio internacional
es inevitable que no se produzca una interdependencia comercial, pues como lo expresa ese principio, pues el intercambio permite que todos estemos mejor. ¿Por qué? Entonces, supongamos un día cualquiera, el día de hoy, miércoles 26. Usted se despierta, ¿cierto? A las 6, 5 de la mañana y el reloj es fabricado en Corea. Luego, usted se prepara un jugo de naranjas y las naranjas son producidas en la Florida. Luego, usted obviamente se viste y la ropa es de algodón producida en Georgia, pero la ropa es elaborada en Tailandia. Luego que usted prende el televisor y el televisor que usted utiliza es hecho en Japón. Luego usted coge el sistema de transporte masivo, por ejemplo el mío, y el mío está fabricado por miles de docenas, ¿cierto? Para poder fabricar ese bien final, que es el sistema de transporte masivo. Y esas pequeñas, digamos, partes son ensambladas en algún país. Y luego, pues solamente han transcurrido 2 días del día. Entonces miren que haciendo este imaginario que les estoy planteando, de alguna manera usted dice, no, pues verdaderamente pues en el comercio internacional es inevitable, vuelvo y repito, que no se produzca interdependencia, claro, porque es que algunos bienes y servicios que nosotros consumimos o demandamos no son producidos en el país y por lo tanto, como no son producidos en nuestro país, esperamos que el otro país los produzca. ¿Alguna pregunta, muchachos, por ahora? ¿Alguna duda? No, profe, ¿Todo? quedó claro. ¿Vamos bien? ¿Listo? Ok. En ese orden de ideas, planteándole este imaginario a ustedes, por lo tanto, muchachos, dice lo siguiente. Luego, hay que recorderis, que obviamente como la economía es una ciencia social, pues por lo tanto, la economía, como ya saben, es una ciencia social que busca pues obviamente cómo se deben producir los bienes y servicios, cómo se deben distribuir para que todos podamos satisfacer nuestras necesidades. Recuerden que el fin último de la economía es producir bienestar. Entonces, obviamente, la economía tiene este objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? Pues poder comprender cuál es la eficiencia de la producción y cómo deben distribuirse todos los bienes y servicios para que todos en una sociedad, imagínense en Colombia, que somos casi ya 50 millones de habitantes, podamos satisfacer todas nuestras necesidades mínimas, con ello poder tener una mejor calidad de vida o un mejor nivel de bienestar. En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, dice que cómo satisfacemos todos esos deseos y necesidades en una economía global. Entonces se formula esa pregunta. Entonces podemos satisfacer todos esos deseos, ¿cierto? En una economía global, siendo autosuficientes, ¿cierto? Si somos autosuficientes implica que no tendríamos la necesidad de intercambiar bienes y servicios con otro país y mucho menos, pues obviamente se generaría interdependencia. O podemos especializarnos en la producción de un bien para luego comercializar con otros y al momento de comercializar esos bienes y servicios con otro país, pues por algo natural se va a generar la interdependencia económica. Entonces, me está indicando, podemos satisfacer nuestros deseos, ¿cierto? En una economía global y todas nuestras necesidades bajo una economía cerrada, pero implica que tendríamos que ser autosuficientes o intercambiando bienes y servicios con otros países, lo que indicaría que se generaría, obviamente, la interdependencia comercial. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, dice, por lo tanto, hay que hacer una observación general. ¿Cuál es la observación? Primero, que los individuos y las naciones confían en la especialización de la producción y el intercambio como un medio para superar los problemas causados por la escasez. Recuerden que siempre desde los orígenes de la humanidad, siempre nos hemos enfrentado a la escasez. En algunos momentos en una mayor magnitud
y en otros momentos en una menor magnitud de escasez. Pero obviamente, como siempre nos vamos a enfrentar a la escasez, pues algunos países pues no tienen tanta escasez, tienen una relativa abundancia que les permite producir esos bienes y servicios, y al generar ese intercambio vamos a resolver, por lo tanto, los problemas causados por la escasez. Entendiendo esta observación general que le estoy planteando a ustedes, compañeros, por lo tanto, dice, esto nos lleva a preguntarnos dos puntos. ¿Qué? Primero, ¿por qué se produce la interdependencia comercial? Y luego nos lleva a preguntarnos a qué determina la producción y el comercio. Entonces, en ese orden de ideas, planteando estas dos preguntas, ¿por qué se forma o se genera esa interdependencia comercial? Y importante también poder determinar la producción y el comercio. Planteando estas dos preguntas, compañeros, la interdependencia como una definición se presenta debido a que la gente se encuentra mejor cuando ellos se especializan y comercian entre ellos. Entonces miren que como es inevitable que se genere interdependencia, por lo tanto es muy indispensable también la especialización de la producción para luego comercializar esos bienes y servicios con otros países. Entendiendo entonces a qué se refiere la interdependencia, ¿cierto? Que tienen que ver con la especialización de la producción para luego comercializar entre otros países, y ello obviamente genera a que la economía o la sociedad se encuentre en una mejor situación, porque con base en esto hemos superado, como lo expresé anteriormente, los problemas de la escasez. En ese orden de ideas, compañeros, dice, pues, ¿qué determina entonces la producción y el comercio? Para darle respuesta a esta pregunta, entonces digamos lo siguiente, que la producción y el comercio se basan en la existencia o en la presencia de los diferentes costos de oportunidad. Voy a tomar agüita, muchachos. Entonces, mira, necesitamos comprender y entender qué determina la producción y el comercio. ¿Ya? Obviamente en un curso de economía internacional. Por lo tanto, dicen que obviamente esa producción y el comercio lo va a determinar los diferentes costos de oportunidad. ¿Ya? Entonces, usted me preguntará, profe, ¿me puede recordar qué es un costo de oportunidad? Pues recuerde que un costo de oportunidad de un bien es lo que sacrificamos por obtenerlo. Entonces, siempre estamos asumiendo costos de oportunidad en la vida cotidiana. ¿Sí? En algunos momentos nuestros costos de oportunidad son muy altos o son muy bajos. Depende de la toma de decisiones y depende de la racionalidad económica de cada uno que tengamos. Y eso nos lleva obviamente a evaluar el costo y beneficio de la toma de decisiones. Y eso a la vez genera o deriva a que nuestro costo de oportunidad sea muy alto o muy bajo. ¿Sí? Por ejemplo, usted en estos momentos está renunciando a realizar otra actividad por estar en mi clase. Está asumiendo un costo de oportunidad. ¿Sí? Por ejemplo, si está soltero y usted toma la decisión de casarse, ¿cierto? Está renunciando a muchas actividades por casarse y por lo tanto a la vez está asumiendo un costo de oportunidad. Entonces, por eso es que los costos de oportunidad hacen parte de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Muchachos, ¿alguna pregunta, alguna reflexión, algún comentario por ahora? No, profe, hasta ahora todo bien. Todo claro, profe. Ok. Bueno, gracias. En ese orden de ideas, entendiendo entonces qué es el costo de oportunidad, ¿cierto? Por lo tanto, dice, bueno, pues vamos a aprender. Vamos a aprender cómo se determina la producción y el comercio. Y recuerden que la producción y el comercio lo determinan los diferentes costos de oportunidad. Entonces vamos a hacer un imaginario. Hay dos atributos, el atributo 1 y el atributo 2. El imaginario
es el siguiente, que es tres situaciones. Situación B, A y C. En la situación B me está indicando que la tribu 1 en esta situación produce 80 kilos de carne y 0 unidades de coco. En la tribu 2 produce 0 kilos de carne y 120 unidades de coco. Que entre las dos van a producir 80 kilos de carne y entre las dos van a producir 120 unidades de coco. Situación A. Me está indicando que en esta situación el tribu 1 produce 40 kilos de carne y 40 unidades de coco. El tribu 2 produce 20 kilos de carne y 60 unidades de coco. Entre las dos van a producir 60 kilos de carne y entre las dos van a producir 100 unidades de coco. Situación C. El tribu 1 va a producir 0 unidades de carne y 80 unidades de coco. El 2, 40 kilos de carne y 0 unidades de coco. Entre las dos van a producir en esta situación 40 kilos de carne y entre las dos van a producir en esta situación 80 unidades de coco. Entonces miren que para poder entender qué determina la producción del comercio, y me dice que eso lo determina los diferentes costos de oportunidad, por lo tanto estoy planteando tres situaciones, ¿sí? Tres posibles situaciones de producción tanto de carne y como de coco de dos atributos, el atributo 1 y el atributo 2. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí, muchachos, en la interpretación? ¿Alguna pregunta, no sé, en el cuadro? No, profe. Ok, listo, bueno, gracias. En ese orden ya entonces dice lo siguiente. Entonces, con base en esto, en este planteamiento, dice lo siguiente. ¿Hay posibilidades de consumo sin comercio? Como también hay posibilidades de consumo con comercio. Si las posibilidades de consumo son sin comercio, consiste que cada tribu va a producir y consumir lo que necesita. Y las posibilidades de consumo con comercio indica que si las posibilidades de consumo es con comercio, el tribu 1 se va a especializar en la producción de carne porque tiene mayor recurso. Y el tribu 2 se va a especializar en la producción de cocos porque tiene mayor recurso. Para posteriormente intercambiar entre sí. Entonces, en esa situación ven, miren que aquí de las tres situaciones, ¿cierto? Tanto para la tribu 1, para la tribu 2, en esta situación el tribu 1 aquí tiene mayor recurso para la producción de carne y aquí el tribu 2 tiene mayor recurso para la producción de coco. ¿Sí? Entonces me está diciendo que las tres situaciones, en esta situación B, tanto para la tribu 1 para la tribu 2, tiene mayor disponibilidad de recursos. ¿Estamos ahí, muchachos? Sí, señor. Si yo estoy expresando acá para posteriormente intercambiar, me devuelvo. Si en la B, en los dos atributos, uno tiene mayor disponibilidad de carne y el otro de coco, ¿cuál de las tres situaciones, obviamente ya vamos a omitir la B, cuál de las dos situaciones A y C hay un intercambio? Si logran intuirlo. El A. Efectivamente. Entonces, obviamente uno observa que en la situación A, ¿cierto? De alguna manera, por esto vamos a ver en mayor profundidad, de alguna manera en esta situación A, usted ve que aquí ya hay un intercambio tanto de carne por cocos y cocos por carne.
Pero para poderlo analizar de mejor manera, por lo tanto, dice lo siguiente. Entonces, entendiendo que hay posibilidades de consumo sin comercio y hay posibilidades de consumo con comercio para posteriormente intercambiar, en la situación B hay mayor disponibilidad de carne y de coco, y en la A ustedes ya intuyen que hay un intercambio. En ese orden de ideas, por lo tanto, dice que en ese caso se diría que la tribu 1 tiene ventaja absoluta en la producción de carne, mientras que la tribu 2 tiene ventaja absoluta en la producción de coco. Entonces miren que aquí ya estoy introduciendo un nuevo término en el comercio internacional para poder luego comprender qué determina la producción y el comercio, que es el término o el concepto de la ventaja absoluta. Y ustedes me devuelven el cuadro, mire que en el cuadrito de las tres situaciones, obviamente la tribu 1 tiene ventaja absoluta en la producción de carne y la tribu 2 tiene ventaja absoluta en la producción de coco, porque tiene mayor disponibilidad de recursos. ¿Me he hecho entender ahí, muchachos? Sí, hacer como ir entre los dos, pues de producción de cada uno. De las tres situaciones, ¿dónde tengo mayor disponibilidad? Lo que me está indicando. Y eso conlleva obviamente a que si en las tres situaciones se tiene mayor disponibilidad de carne o de coco, pues el tribu 1 tenga ventaja absoluta en la producción de carne y el tribu 2 en la producción de coco. ¿Sí? Porque tiene mayor disponibilidad de recursos. En ese orden de ideas, pues, ¿qué será entonces la ventaja absoluta? Pues se dice que un país tiene ventaja absoluta en la producción de un bien cuando puede producir mayor cantidad de ese bien utilizando la misma cantidad de recursos que otros países. Entonces me devuelvo. Entonces mire, puede producir mayor cantidad de ese bien. Entonces me devuelvo al cuadrito. Yo puedo, de las tres situaciones en la B, el atrio puede producir mayores kilos de carne y el atrio 2 puede producir mayor cantidad de unidades de coco. Entonces, entendiendo que la ventaja absoluta, en otras palabras, está en función de la disponibilidad de recurso que tenga, ¿ok? Por lo tanto, pues si ahí en esa situación B tiene mayor disponibilidad de recursos tanto de carne como de coco, entonces vamos a producir, ¿cierto? Luego vamos a comprar cocos, luego vamos a vender carne para luego consumir. Entonces, eso lleva a la especialización. Luego vamos a intercambiar y luego a consumir. En ese orden de ideas, pues el atrio 1 va a producir 80 kilos de carne y 0 unidades de coco. El 2, 0 kilos de carne y 120 unidades de coco. No va a comprar carne porque tiene mayor disponibilidad de recursos, pero la va a comprar a la tribu 2 50 unidades de coco. Va a comprarle al 1 25 kilos de carne y obviamente no va a comprar ninguna unidad de coco porque posee esa disponibilidad de recursos. El tribu 1 va a vender obviamente las 25 kilos de carne que le compró el tribu 2 y no va a vender ninguna unidad de coco porque no tiene disponibilidad de recursos. El tribu 2 pues obviamente no va a vender ningún kilo de carne porque no tiene disponibilidad de recursos, pero le va a vender a la tribu 1 50 unidades de coco porque posee esa disponibilidad de recursos. ¿Qué va a consumir? Pues el excedente, ¿cierto? Por lo tanto, la tribu 1 va a consumir 55 kilos de carne, 50 unidades de coco, 25 kilos de carne y 70 unidades de coco. Entonces miren que con este ejemplo, muy básico pero muy didáctico, pues miren que aquí ya en esta última fila que es el consumo, usted comienza a detectar que
ya va a haber un intercambio de bienes y servicios por carne por cocos y cocos por carne. ¿Sí me hago entender ahí, muchachos? Sí, profe, hasta ahí genial. Sí, Perfecto. profe. Ok. Un factor de producción para los profes, compañero, la voz, hay que cuidarla. La siguiente pregunta, pues hay un concepto en economía en que se llama los rendimientos marginales decrecientes, ¿cierto? Si en esta situación, si la mejor situación es la B, es como entenderlo que en esta tribu que solamente produce carne, es como decir en otras palabras que va a desayunar, almorzar y en la noche va a comer carne. Y que la tribu 1, 2, perdón, va a desayunar, a almorzar y en la comida coco. ¿Qué pasaría con su nivel de satisfacción al consumir siempre carne y siempre coco? Va a bajar el nivel de satisfacción de la gente. Claro, efectivamente. Entonces, como si siempre voy a consumir carne y coco, pues obviamente el décimo, por ejemplo, plato de carne, el nivel de satisfacción del décimo plato de carne no va a ser el mismo nivel de satisfacción que el primero. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Entonces, por eso es que constantemente también nos estamos enfrentando a los rendimientos marginales decrecientes. La palabra marginalidad quiere decir adicional. Si yo consumo el primer, digamos, kilo de carne en el lunes y así sucesivamente, siempre consumo carne, 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 el décimo plato de carne, obviamente mi nivel de satisfacción va a ser menor con respecto al primero. Entonces, en un plato adicional de carne, mi nivel de satisfacción siempre se va a reducir. ¿Sí? Entonces, siempre nos vamos a enfrentar a los rendimientos marginales decrecientes. Y eso se aplica a todos los contextos de la vida cotidiana, muchachos. Por eso, llevándolo a términos coloquiales, digamos, echándole un poquito como de humor, es como decir que el último beso no produce el mismo nivel de satisfacción que el primero. ¿Sí me hago entender? Uy, profe, a comparación. ¿Sí? ¿Es así? Sí, profe. El último beso no produce el mismo nivel de satisfacción del primero y después te dicen, no, es que no eres tú, soy yo. Algo así, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Es como poderlo llevar eso a la vida. Sí, obvio, analogía. A la vida. Perfecta. De un momento, muchachos. Bueno, en ese orden de ideas, por lo tanto, pues obviamente, como todos en algún momento nos vamos a enfrentar a los rendimientos marginales decrecientes, es decir, que la utilidad o nuestro nivel de satisfacción comienza a decrecer gradualmente en el tiempo. Por eso es que nos vemos en la necesidad de intercambiar bienes y servicios con otros países. ¿Sí? En ese orden de ideas, por lo tanto, muchachos, dice, entonces ya comprendí a qué se refiere el concepto de la ventaja absoluta. Ok, y recuerden que la ventaja absoluta es con base o sería mejor a la mayor disponibilidad de recursos. Pero, ¿qué es lo que verdaderamente genera ganancias? Entonces necesitamos comprender ahora, pues, qué es lo que verdaderamente genera ganancias. Para poder comprender qué es lo que genera ganancias, pues, vamos a comprender ese principio muy importante para un curso de economía internacional, que es el principio de la ventaja comparativa. Entonces, para entender este principio de la ventaja comparativa, entonces planteo estas dos preguntas. Entonces, miren, pongámosle mucho sentido común. Entonces dice lo siguiente. ¿Qué sucedería si un país tuviese ventaja absoluta en la producción de todos los bienes? Vuelvo y repito. ¿Qué sucedería si un país
tuviese ventaja absoluta en la producción de todos los bienes. ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? Eso sería una potencia. Sí, eso es como decir cuasi China. ¿Me hago entender? Sí, claro. Sí, y que como que fuera una cuasi China y que si tiene esa, digamos, esa cualidad, pues no tendría digamos, la posibilidad de intercambiar bienes y servicios con otros países porque tiene, digamos, esa cualidad de producir él mismo todos los bienes. Luego entonces planteo la otra pregunta. ¿Significaría ello que debería producir todos los bienes? Entonces, una cosa es que tenga ventaja absoluta y otra cosa es No, profe, que sería... debería producir los bienes que más capacidad tiene. Ok, gracias. Vas por ahí, van bien. ¿Alguien más? ¿Algún compañero? Profe, no, pues digamos que siempre tiene que haber una especialización, ¿no? Para poder tener una mejor economía. Claro, efectivamente. Entonces la pregunta es, ¿significaría ello que debería producir él mismo todos los bienes? ¿Sí o no? No, Bueno, entonces, bien, negativo. ¿Sí? No porque posea ventaja absoluta en la producción de todos los bienes, dicha situación no significa que él deba producir todos los bienes. ¿Sí? Es como ustedes de pronto han escuchado el discurso que Colombia es el primer o segundo país, si no estoy mal, con mayor fauna y flora. ¿Sí? Y que por lo tanto tiene esa capacidad, digamos, que nuestro país tiene esa capacidad en las condiciones geográficas, en fin, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, de alguna manera pues posee como esa ventaja absoluta, pero eso no significa que obviamente derive a que él pueda producir todos los bienes. Entonces, en ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, dice lo siguiente, por lo que es fundamental para que la especialización del comercio aporten ganancias a los países, no es la ventaja absoluta, sino la ventaja comparativa. Entonces, recuerden que si yo deseo realizar un país una vinculación comercial con otro país o un acuerdo comercial, es porque detecta que con base en ese acuerdo comercial le va a generar ganancias. Si no, no lo hago. ¿Ya? Pero entonces, si yo ya detecto que me va a generar ganancias, entonces el concepto de la ventaja comparativa me permite determinar cuáles van a ser esas ganancias. Entonces, en ese orden de ideas, las ganancias en el comercio internacional se derivan de la ventaja comparativa que posea cada país. Entonces necesitamos detectar e identificar cuál es mi ventaja comparativa para especializarme en la producción de ese bien y luego que me aporte ganancias. ¿Sí me hago entender con la lógica? entendidísimo, profe. ¿Sí? Bien. Entonces yo necesito identificar, ok, ¿cuál es mi ventaja comparativa? Para saber identificar mi ventaja comparativa, recuerdes con base a los diferentes costos de oportunidad. Por lo tanto, los resultados de los costos de oportunidad me permite determinar que debo especializarme en la producción de ese bien porque me va a generar ganancias. Entonces vamos con un ejemplo para poder entenderlo. En ese orden de ideas dice lo siguiente, que un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien con respecto a otro país cuando en el primero de ellos el costo de oportunidad de producir un bien es inferior al costo de oportunidad en el segundo país. Entonces, miren, yo voy a calcular, o todos vamos a calcular los diferentes costos de oportunidad. Con base en los resultados del costo de oportunidad, me permite determinar en qué debo especializarme para que me genere ganancias. Y me está diciendo que tiene que ser el menor o el inferior costo de oportunidad. Entonces, entendiendo que lo que verdaderamente genera ganancias no es la ventaja absoluta, sino la ventaja comparativa,
Y la ventaja comparativa se necesita calcularla es con base en los diferentes costos de oportunidad. Entonces vamos a un ejemplo. Entonces, mire el ejemplo. El ejemplo es pues, muy básico, pero nos permite tener muy buen sentido común al respecto. Es que, ¿cuál sería el costo de oportunidad de producir 1 kilo de carne adicional? El activo 1 quiere producir 1 kilo de carne adicional y el activo 2 también quiere producir 1 kilo de carne adicional. Y recuerden, si cada uno quiere producir 1 kilo de carne adicional, tiene que renunciar a la producción de cocos. ¿Sí? Eso es inevitable. O sea, aunque yo tengo que especializarme en algo. Y si yo quiero producir 1 kilo de carne adicional, tengo que renunciar a la producción de cocos. Entonces, para el activo 1, si desea producir 1 kilo de carne adicional, por lo tanto, sería 40 cocos, porque va a renunciar a 40 cocos para producir 40 kilos de carne. Y al dividir 40 cocos sobre 40 kilos de carne, obviamente va a renunciar a un coco para producir 1 kilo de carne adicional. ¿Me hice entender aquí, muchachos? Sí, profe. ¿Seguro? ¿Alguien no? No sé, ¿alguien? ¿Algún compañero? Sí, profesor, todo claro. ¿Sí? Sabemos dónde sale el 40, ¿no? 40 sobre 40, ¿no? ¿Sí? Hola, digan, muchachos. No, ese no se profe. Sí, profe. Me va a volver. ¿De dónde sale el 40 sobre 40? Recuerden el cuadrito, ¿no? Ah, los datos del cuadro. Sí, pero el primer cuadrito, que es la situación A, míralo acá. 40 sobre 40. ¿Sí? ¿Ah? Y 20 sobre 60. Si es que salen de acá. ¿Sí? Porque aquí en esta situación hay intercambio. Y en esa situación B y C no hay intercambio. En esa situación, cada activo consume lo que produce. Pero en la A, cada activo va a intercambiar bien la producción de carnes y la producción de cocos en los dos activos. ¿Sí me hago entender con la lógica? Sí. Bueno, en ese orden de idea entonces dice, bueno, vamos adelantando donde estaba yo. Por lo tanto, pues el activo 1 solamente tiene que renunciar a un coco. Y el costo de oportunidad de 1 kilo de carne adicional para el activo 2 sería ¿a cuánto va a renunciar de coco? 60 unidades de coco para producir 20 kilos de carne. Por lo tanto, el activo 2 tiene que renunciar a 3 cocos para producir 1 kilo de carne adicional. Entonces me está diciendo que la ventaja comparativa está en función del menor costo de oportunidad. ¿Sí? Entonces, si el costo de oportunidad es lo que yo renuncio para obtener del otro bien, en otras palabras, ¿a cuántas unidades de coco tengo que renunciar para producir 1 kilo de carne adicional? Me está indicando que con base en estos resultados, el que posee la ventaja comparativa para producir 1 kilo adicional de carne es el activo 1, que solamente renuncia a un coco, y el activo 2 tiene que renunciar a 3 cocos. Entonces, la ventaja comparativa en la producción de carne la posee el activo 1. Díganme algo, ¿me hice entender, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, profe, ahí Sí, perfecto. profe, todo bien. Ok, pero el otro compañero, ¿sí tiene duda o sí está todo bien? No sé. Profe, perfecto. Sí, digamos que en cuanto a la ventaja comparativa, significa que el activo 1 tiene pues una ventaja porque tiene que, ¿cómo se dice? Renunciar. Eso renuncia como que a menos que el activo 2, porque él solo tiene que por un coco por el kilo de carne que necesita producir, en cambio la otra son 3 cocos. Ajá, Ahí en esa parte está la ventaja comparativa. efectivamente. ¿Sí? Entonces, como ya, recuerda que la ventaja comparativa está en función del menor costo de oportunidad. Ya calculé el menor costo de oportunidad. Y al calcularlo, el activo 1 solamente renuncia a un coco, el otro 3. Y entonces, obviamente, el menor costo de oportunidad
lo posee el activo 1, lo que me indica que posee, valga la redundancia, la ventaja comparativa en la producción de carne, porque le sale más barato en términos de costo-oportunidad. ¿Sí? Le sale más barato en términos de costo-oportunidad, porque solamente renuncia a un coco frente al activo 2 que renuncia a 3. Tengan en cuenta que siempre en el numerador voy a ubicar a las unidades que yo voy a renunciar. Ok. Y en el denominador a las unidades que yo deseo obtener. Ojo con la clave ahí. Ahí está la clave. En el numerador a las unidades que yo voy a renunciar y en el denominador, perdón, a las unidades que yo voy a obtener. ¿Me hice entender a los muchachos? Sí, profe. Sí, Bueno. se entiende. Bueno, yo ¿Profe, podría repetir eso? vuelvo y repito. Que en el numerador, que aquí es 40, o digamos aquí 60, son las unidades a que yo voy a renunciar. Y en el denominador, a las unidades que yo voy a obtener. ¿Sí? ¿Me hago entender ahí? Eso me permite calcular de manera correcta el costo de oportunidad. Ahí está la clave. ¿Me hago entender? ¿Me hice entender, compañera? Profe, gracias. ¿Sí? Entonces, muchachos, no quiero pasar a la siguiente diapositiva a ver si lo logramos detectar. ¿Cuál sería el costo de oportunidad de producir ya no un kilo de carne adicional, sino un coco? Ahí, no, ahí es la siguiente diapositiva, pero yo creo que ustedes miran a ver. El activo 1 quiere producir un coco adicional. Y el activo 2 también quiere producir un kilo adicional. ¿Cuál sería el costo de oportunidad ahí? Profe, el costo de oportunidad de la tribu 1 seguiría siendo 1, ¿no? Ajá. Y el de la otra Sería Punto 33. sería 0.33333333. 0.3, profe. Es decir, sería 20 sobre 60. 20 sobre 60, exacto. Ah, ¿y te da cuánto? Me da 0.3. Ok. Con base en eso, ¿cuál posee ventaja comparativa en la producción? La tribu 1 toda la vida. No. No, ¿cómo? Ah, no, perdón, la tribu 2 porque le cuesta 0.3, no le cuesta ni 1. Claro. ¿Sí? Sí. Sí, claro. Entonces, en ese orden de ideas, el activo 2 posee la ventaja comparativa en la producción de cocos porque solamente renuncia a, ¿cuánto me dijo? 0.30. 0.3, ajá, 0.33. Y el otro tiene que renunciar a un kilo de carne, a un kilo de carne. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Sí? Es lo que estoy planteando acá. En la siguiente. Perfecto, profe. Sí, es un tercio. Entonces, si quieren producir un coco adicional, el activo 1 tiene que renunciar a un kilo, a un kilo de carne adicional, ¿cierto? A un kilo de carne por un coco, porque quiere producir un coco adicional. ¿A cuánto renuncia de carne? A un kilo. Y el activo 2, como sería 20 sobre 60, por lo tanto renuncia a un tercio de kilos de carne por coco. Entonces, con base en estos resultados del costo de oportunidad, me permite determinar que el activo 2 posee esa ventaja comparativa en la producción de cocos frente al activo 1, ya que le resulta más barato producirla en términos de costo de oportunidad del otro bien. Un tercio de kilo de carne frente a un kilo de carne. Preguntas aquí, muchachos, no sé. ¿Dudas? No, hasta ahora full. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Mm? ¿Compañeros? No, profe, está bien. Bueno. Estoy comiendo galletita, un momentico. Bueno. En ese orden de ideas, por lo tanto, pues miren, aquí me está indicando
la producción, la compra, la venta y el consumo antes del comercio y después del comercio. Entonces recuerden que en esa situación A, ¿cierto? Que hay intercambio, van a producir antes del comercio, antes del comercio y después del intercambio, perdón, antes del intercambio y después del intercambio, ¿ok? Si es antes del intercambio, el activo 1 en ese momento, antes del intercambio, va a producir 40 kilos de carne y 40 unidades de coco. El 2, 20 kilos de carne y 60 unidades de coco. Después del intercambio, el activo 1 va a producir 80 kilos de carne y 0 unidades de coco, y el 2, 0 kilos de carne y 120 unidades de coco. Por lo tanto, antes del intercambio, tanto el activo 1 y el 2, no hay compra antes del intercambio. Después del intercambio, recuerden que el activo 1 va a comprar 50 unidades de coco y el activo 2 va a comprar 20 kilos de carne. Antes del intercambio, tanto para el activo 1 como para el activo 2, no van a vender ningún kilo de carne, ninguna unidad de coco. Después del intercambio, por lo tanto, el activo 1 va a vender las 25 kilos de carne que le compró el activo 2, no va a vender ninguna unidad de coco porque no posee esa disponibilidad de recurso. El activo 2 no va a vender ningún kilo de carne después del intercambio porque no posee disponibilidad de ese recurso, pero va a vender 50 unidades de coco de las 120 que posee. Va a consumir, obviamente, antes del intercambio, 40 kilos de carne, 40 unidades de coco, el activo 1. Antes del intercambio, 20 kilos de carne y 60 unidades de coco. Miren que ya después del intercambio, le permite consumir, obviamente, 55 kilos de carne y a la vez también le va a permitir, después del intercambio, al activo 1, consumir 50 unidades de coco. El activo 2, después del intercambio, le va a permitir consumir 25 kilos de carne y obviamente le va a permitir consumir 70 unidades de coco. Entonces miren que ya después del intercambio, pues permite que por lo tanto todos estemos mejor. Tanto el activo 1 como el activo 2 están en una mejor condición porque les permite consumir a los dos tanto carne como coco para que obviamente los rendimientos marginales pues no sean tan rápidamente. ¿Sí me hago entender con la lógica o no, muchachos? Sí, profe, perfecto, se da un equilibrio. ¿Sí? Como un supuesto equilibrio en el mercado. En ese orden de ideas, compañeros, por lo tanto, entonces miren aquí, el siguiente aquí. Miren que aquí tengo el activo 1. Esta línea me está indicando la frontera de posibilidades de producción tanto para el activo 1 y el activo 2. Es decir, que hay un límite. Si hay una frontera de posibilidad de producción, es que hay un límite. Y me está indicando que para el activo 1, ¿cierto? ¿De dónde sale este 80 para cocos y ese 80 para carnes? ¿Sí? Recuerden que salen de acá, de esa situación. Mira el activo 1 en el cuadro. En la situación B, 80 kilos de carne y 80 unidades de coco. ¿Sí? Entonces, mira, la situación B para carne, B para carne y C para coco. Y aquí, por lo tanto, estoy trazando o graficando la frontera de posibilidad de producción para el activo 1. Y me está indicando que en este punto A,
que es antes del intercambio, ¿sí? En este punto A, este atributo va a poder, por lo tanto, consumir 40 unidades de coco y 40 kilos de carne. Pero ya después del intercambio, como le permite consumir más coco y más carne, indica que la frontera de posibilidades de producción para el atributo se va a desplazar hacia la derecha. Es como decir que sobre este punto E va a pasar una nueva frontera de posibilidades de producción y que por lo tanto en este punto E, donde pasa una frontera o una línea, ¿cierto? Recta de fronteras de posibilidades de producción, por lo tanto le va a permitir consumir más coco y más carne. ¿Sí me dice entender o no, muchachos? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno. Profe, pues pregunta, pero digamos, en la tablita anterior, todos los datos que estaban allí vienen sujetos a los anteriores, ¿cierto? Claro. Es que cuando empieza a decir que es 0, 0, 0, que todos los datos pues que estaban sacando la tabla anterior de antes y después del intercambio. Ajá. Por eso me... Ahora, Dime. ajá, Dime. y ahora estás graficando, por ejemplo, como lo que entiendo, ¿no? Por ejemplo, tú dices que 80 kilos de carne y 80 unidades de coco, pero esto es porque en ese intercambio se da como mejor como el intercambio, pues, valga la redundancia, o porque es 80 carne y 80 unidades de coco. Voy a interpretar tu pregunta. Este 80 unidades de coco y 80 kilos de carne para el atributo se deriva de esta primera tabla, ¿recuerdas? Y mira que este B es para carne y este B es para coco. Si este B es para carne para el atributo 1, me está diciendo que aquí en este punto el atributo 1 va a consumir 80 kilos de carne y 0 de coco. De igual manera, en este punto C, el atributo 1 va a producir 80 unidades de coco y 0 kilos de carne. Ah, listo. Entonces, ahí comienzo a trazar la frontera de posibilidades de producción, que es igual o equivalente a la frontera de posibilidades de consumo para el atributo 1. ¿Ya? Recuerda que en esta situación A, mira la situación A, para el atributo 1, ¿cierto? Que está sobre, este punto A que está sobre la frontera de posibilidades de producción del atributo 1, va a consumir 40 unidades de coco y 40 kilos de carne. Esto es antes del comercio. Después del comercio, le va a permitir, por lo tanto, ampliar sus fronteras de posibilidades de producción. Y si se amplía la frontera de posibilidades de producción, también se va a ampliar la frontera de posibilidades de consumo para el atributo 1. Y por lo tanto, este punto E, que está por fuera de la frontera de posibilidades de producción, me está indicando que sobre este punto E va a pasar una línea, igualmente que la anterior, que va a ser la nueva frontera de posibilidades de producción y de consumo para el atributo 1. Es decir, que por consecuencia el comercio le va a permitir tanto el atributo 1 como al 2 ampliar sus fronteras de posibilidades de producción y de consumo. Digamos que... Yo tengo una pregunta. En esa tabla después del intercambio, porque se escoge en tribu, se escoge 50 en la tribu 1. ¿Cómo es la pregunta? 50 cocos. En la tribu 1 se escogen 50 cocos y después se escogen 55 kilos de carne. ¿Por qué no se escogen 80?
¿Por qué no escoge qué? ¿80? Sí, porque se escoge 55 y no 80. Sí, y está en diferentes renglones. No, porque estamos asumiendo que el intercambio va a permitir que estemos mejor. Y entonces miran que aquí después de comercio, ¿cierto? Tiene 80 y tal, y 0. ¿Sí? Mira acá está mejor, 80 y 80. Entonces, si yo voy a asumir estos 80 kilos de carne o esas 80 unidades de coco, me está indicando que este atributo, tanto en esta situación A, como en esta situación B, como en esta situación C, no va a necesitar de intercambio. ¿Estamos ahí? Ah, ya encontré el error que tenía yo. Ya vi qué era. Entonces, no hay necesidad de intercambio. El problema es que de alguna manera, si siempre va a consumir carne y siempre va a consumir coco, se va a enfrentar en algún momento a que el nivel de satisfacción de carne y de coco va a comenzar a decrecer. ¿Sí? Por eso se ve la necesidad de intercambiar con otro país. Ok, sí, ya entendí. ¿Sí me hice entender con la lógica? Sí, claro. Ok. Gracias, profe. Con gusto, compañero. Igual como el atributo 2. Mire que aquí el atributo es 120 y 40. 120 para coco y 40 para carne. ¿Sí? Y por lo tanto, cruzo la línea y estoy graficando la frontera de posibilidad de producción, que a la vez es equivalente a la frontera de posibilidad de consumo para el atributo 2. Y aquí en este punto A, el atributo 2 va entonces a consumir, a consumir 60 unidades de coco y 20 kilos de carne. Entonces 60, ¿verdad? 60 de coco y 20 unidades de carne. ¿Ok? Pero obviamente, en algún momento, vuelvo y repito, como se enfrentan los rendimientos marginales crecientes también, el nivel de satisfacción también comienza a reducir. Entonces dice, si hago un intercambio con el otro atributo, me va a poder, por lo tanto, ampliar mi frontera de posibilidades de producción. Y si se amplía mi frontera de posibilidades de producción por el intercambio, ¿cierto? Con el otro país, con el otro atributo, me implica que en términos gráficos va a pasar por aquí, una nueva frontera de posibilidades de producción por consecuencia del intercambio. ¿Sí me hago entender con la lógica, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Bueno. Te leo rápidamente lo que me está expresando acá. Mire. La frontera de posibilidad de producción de las dos atributos. Antes del comercio, la combinación de consumo de ambas es A. Este A y este A para el atributo 1 y 2 es antes de comercio. Se encuentran sobre la frontera. Ok, se encuentra sobre la frontera. Tras la especialización y el comercio, ambos atributos logran una combinación de consumo, que sería el punto E para las dos atributos. Y ese punto E se sitúa o se ubica por fuera de la frontera de posibilidad de producción. En otras palabras, el intercambio va a permitir que todos estemos mejor porque nos permite ampliar nuestra frontera de posibilidad de producción como de consumo. Preguntas aquí, muchachos. ¿Todo bien? No sé. Pregunto. Profe, qué pena. Dime. Dale. Que no sé de dónde sale la tablita donde dice después del intercambio. ¿El qué? Los resultados en la tablita te dice después del intercambio, los resultados que están al final. 55, 50, 25, 70. Yo sé que de la parte de arriba, pero esto es que hizo una resta, 80 menos 25, 50. Recuerden que él tiene 80 de carne. Ajá. Le vende 25. ¿Cuánto le queda? Ya. 50. Ya, profe. ¿Te la pilló? Sí, si no los había asociado con los que produce, que vende, consume. ¿Sí? Pero ya te resolví la duda. Sí, señor.
Dale, con gusto. Bueno, miren algo que muchas veces uno ve en la vida cotidiana. Uno igual, recuerda que la economía o sea, la economía no solamente es dinero, que muchas veces la gente lo asocia a eso, ¿no? Es que la economía es una de las ciencias sociales, digamos, íntegras, porque para ser economista hay que ser matemático, estadístico, historiador, sociólogo, psicólogo, imagínense, todas las disciplinas para ser economista. Y a veces se crean como ciertos mensajes chéveres y uno los ve en la vida real. Entonces miren, para poder entender y comprender un poco mejor ese concepto de la frontera de posibilidades de producción. Miren el ejemplo. ¿Sí? Ay, qué pena. Ay, ¿qué lo hice? No, mucha hueva. Sorry. Ok. No busques, ¿cómo es que dice, muchachos? ¿No busques qué? No busques lo inalcanzable. El punto D. Mira acá. Luego, ¿qué dice? O dejes que el COVID-19 te ¿qué? Te haga ineficiente. Ok. ¿Y cuál punto sería? El C. Aquí. Luego dice, recuerda siempre que existe un equilibrio para mantener estabilidad, eficiencia y muchas opciones para alcanzarla. A y B. La clave está en identificar tu frontera de posibilidades de producción personal. Fronteras de posibilidades de producción. Sí, cada cual. Entonces se me dice entender. Sí. Sí. ¿Seguro? ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí? Compañeros. O sea, nadie quiere ser ineficiente. Nadie quiere estar en el punto C. ¿Sí? Y Muchos quieren estar en el punto D, pero pues todo el mundo pues quiere estar en el punto D. pero no todo, claro, pero no todo el mundo puede llegar al punto D. ¿Sí o no? Sí, eso es. ¿Ya? Entonces usted tiene una combinación de varios digamos, de bienes y servicios, de un bien Y y un bien X, con base en que usted permite identificar, ¿cierto?, sus fronteras de producción personal. Usted verá que por lo tanto su mejor opción puede ser el punto A, ¿cierto?, que está sobre la frontera de posibilidades de producción de cada uno de ustedes personales, o el punto B. Cada cual decide. Cada cual, con base en sus capacidades, en sus conocimientos y destrezas y potencialidades, determina sobre dónde debe estar su frontera de posibilidades de producción personal. Pregunta aquí, muchachos, no sé. Preguntas. Hola, muchachos, no se me vayan. No se me vayan. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Me hice entender con este ejemplito coloquial? Sí, profe, con este ejemplo. Sí, profe. Completamente. Sí, es que mira, si yo cojo el A, tengo que renunciar a qué. Si cojo el punto A, que es de Y, tengo que renunciar a qué. A X. A X. Y si yo, según, ¿cierto?, con todos mis conocimientos, potencialidades, mi punto es el B, renuncio a qué. A Y. A Y. Por eso, no porque un país posee la ventaja absoluta, implica que pueda producir todos los bienes, porque lo que verdaderamente genera ganancias no es la ventaja absoluta, sino la ventaja comparativa. Y recuerden que la ventaja comparativa está en función de los diferentes costos de oportunidad.
Y recuerden que el costo de oportunidad indica que es la renuncia de una cosa para obtener un mayor beneficio. ¿Sí? Todos asumimos costos de oportunidad. Pregunta, muchachos, ¿algún comentario? No, profe, hasta ahora súper, súper bien. Ok, listo. Bueno, gracias. En ese orden de ideas, voy a adelantar, muchachos, como para ir resumiendo, ¿cierto? Esto ya es, bueno, la ventaja comparativa es la base para la especialización del comercio, donde quiera se presente diferencia de costo de oportunidad, cada uno puede beneficiarse del comercio. ¿Ok? Y por lo tanto, muchachos, van a entrar aquí, ya en resumen, ¿cierto? En resumen, primero, que la interdependencia y el comercio permiten que la gente pueda disfrutar de una mayor cantidad y variedad de bienes y servicios. ¿Ok? Luego, que recuerden que las personas que pueden producir un bien con una menor cantidad de insumos tienen la ventaja absoluta, pero dicha situación no genera ganancias en el comercio, ¿ok? Y la persona que tiene o que posee, o el país que posea el menor costo de oportunidad, por lo tanto, va a poseer, valga la redundancia, la ventaja comparativa, lo que verdaderamente genera ganancias en el comercio. Preguntas, muchachos, dudas, comentarios, molestias, quejas, reclamos, no sé. Nada, profe, todo, la verdad, todo súper claro. En Bueno, cuanto a la ventaja comparativa y la ventaja absoluta que tiene. dale, Profe, yo sí tengo una curiosidad. dale. Dime. Para saber dónde están dando las clases grabadas, es que yo las he buscado y no las encuentro. Ah, es que primero no las... primero, En YouTube, en YouTube. yo al grupo de WhatsApp, yo les estoy enviando los enlaces de mi canal. Primero, ¿cierto? Lo que voy a hacer, yo creo que ya mañana o el viernes, es colocar el enlace de YouTube en el Guado virtual. Pero por ahora le estoy enviando a ustedes los enlaces por el grupo de WhatsApp. Compañera. Ah, ok, profe, gracias. Sí, pero ¿estás en el grupo de WhatsApp? No sé. Sí, estoy. Ah, ok, ahí está la clase. Ahí está, ahí, entonces, pero también las voy a colocar ahí en Guado virtual. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Entonces, suscríbase a mi canal. ¿Listo? Bueno, muchachos, Resuscrito, profe. hágale. Gracias. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Obviamente el sábado, que nos veamos a las 2, vamos a realizar un respectivo taller para que nos permite potencializar lo que hemos adquirido hoy como conocimiento. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, Gracias, profe. ¿todo bien? Va, profe. ¿Todo bien? Sí, todo. Todo bien, todo bien, profe. Todo bien. Listo, muchachos. Vale, compartir. Bueno, muchachos, no siendo más, pues bueno, espero que haya sido agradable la clase. Gracias por venir, gracias por asistir. Y nada, muchachos, que pasen una feliz noche y que mañana jueves sea excelente y el viernes y el sábado y el domingo y el resto de sus días. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias, profe. Igualmente para ti. Igual. Nos Feliz vemos. noche. Chao. Gracias, profesor. Hasta luego. Chao. Gracias.